Bien, muchachos, ¿cómo están? Vamos a empezar hoy día el módulo del curso de educación cívica, ¿no? Conocido también como la ciudadanía. Vamos a iniciar este módulo a través de la importancia, aplicación y vigencia de los llamados derechos humanos. Una pequeña observación. Siempre cuando se habla de los derechos humanos se puede confundir con los derechos fundamentales. Hay que hacer algunas observaciones que vamos a irlas planteando a medida que avancemos las generaciones, las clasificaciones. ¿Está bien? Bueno, en general, a ver, los derechos humanos se definen como el conjunto, por algo se llaman derechos, de atributos o facultades. O sea, siempre asocia la palabra derecho a la palabra atributo o facultades. ¿Está bien? Que tienen todos los individuos, por algo son universales, ¿no? Por algo son generales, sin ninguna discriminación, para que esos individuos se puedan desarrollar de manera plena, de manera absoluta, dentro de su ámbito social, ¿verdad? No olvidar lo que dice la Constitución. La Constitución en su artículo 1 dice que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Por lo tanto, si me dicen la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado, hacemos la categoría, el pináculo. Por encima de la sociedad se encuentra el Estado, pero por encima del Estado se encuentra la persona. Por ese motivo decimos siempre que la persona se tiene que desarrollar plenamente dentro de la sociedad. Ahora, dentro de las categorías en que los derechos se pueden definir, los derechos humanos, tenemos dos posiciones. Está la posición positivista, ¿no? Y la posición naturalista. ¿Cuál sería la diferencia? La posición naturalista señala que los derechos son inherentes a los seres humanos, o sea que tenemos derechos simplemente por el hecho de ser, digamos, individuos, de ser entes o agentes humanos. Mientras que la doctrina positivista señala claramente que tenemos derechos debido principalmente a que el Estado los reconoce, ¿no? O sea, no es que el Estado los otorga, porque el Estado no puede otorgar derechos, lo que el Estado hace es reconocerlos y para eso existe una serie de mecanismos que se conocen como las garantías constitucionales, ¿está bien? O sea que necesariamente tenemos que juntar tanto la doctrina positivista, que es la parte del respaldo legal a los derechos humanos, y la doctrina naturalista, que es la parte, vamos a llamar gloriosa, la parte originaria del ser humano dentro de su desarrollo social, ¿ya? Bueno, veamos. A ver, características. Los derechos humanos tienen una, digamos, amplitud de condiciones, pero que la vamos a resumir en 7 principios, ¿ya? A ver, en primer lugar, van a ser inherentes, luego se hacen progresivos, luego se hacen imprescriptibles, luego son inalienables, luego van a ser interdependientes, luego serán inviolables y por último serán universales. ¿Está bien? Así que vamos a analizar cada uno de ellos. A ver, ¿por qué se llaman inherentes? Claro, porque los derechos, según la doctrina naturalista, pertenecen a la especie humana. Inherente significa que le pertenecen, ¿verdad? O sea, la vida, la dignidad, la igualdad, la libertad, el domicilio, el nombre propio, la integridad física son inherentes al ser humano, ¿no es cierto? En segundo lugar, van a ser progresivos. ¿Por qué se dice que son progresivos? Porque los derechos se van conquistando a través del tiempo, ¿no? Más adelante vamos a analizar las generaciones, o sea, los derechos siempre existen, lo que pasa es que la progresividad va de acuerdo a la coyuntura histórica, económica, la coyuntura política, la coyuntura incluso social que los estados tienen, que los países tienen para que los derechos puedan ir surgiendo. Por ejemplo, ahora se habla mucho de los derechos informáticos, porque vivimos en una sociedad que está plenamente, entre comillas, computarizada. Se habla, por ejemplo, de los derechos de tipo social, pero en un pináculo mucho más elevado, porque hoy se habla de igualdad de género, se habla de identidad de género, ¿no? Una serie de opciones que hacen que los derechos tengan una progresividad. Tercero, los derechos van a ser imprescriptibles. ¿Qué significa imprescriptible? O sea, que no caducan, no terminan, no tienen un fin, ¿no? No podemos decir,
hasta hoy tenemos derecho al voto. Es decir, se rompió la democracia, se rompió la estabilidad, ¿no?, de un Estado. Eso es totalmente imposible. No puedo decir hasta hoy existe el derecho a la igualdad. O sea que a partir de mañana van a haber una serie de normas que van a diferenciar a las personas por su raza, por su color, por su origen, por su situación social, etcétera. Eso es imposible. Por eso los derechos son imprescriptibles. Además van a ser inalienables. Inalienables significa que los derechos no pueden ser despojados, los derechos no pueden ser enajenados, no pueden ser alterados dentro de su vigencia. En quinto lugar van a ser interdependientes. Interdependientes significa que un derecho está conexo, está relacionado a otros, ¿verdad? Por ejemplo, el derecho a la igualdad. ¿Qué parámetros consideramos dentro de la igualdad? Por ejemplo, la condición económica, consideramos, la condición educativa, consideramos el origen, ¿no?, étnico, ¿no es cierto? Consideramos también la cultura, consideramos el estrato socioeconómico, ¿verdad? Entonces, eso genera que al haber una igualdad, también tiene que haber parámetros sociales, económicos, sexuales, étnicos, para que el derecho se pueda aplicar. Por eso decimos que los derechos son interdependientes, ¿verdad? Cuando uno dice derecho a la vida, por ejemplo, puede hablar sobre el aborto que está penalizado, hablar sobre la eutanasia que en el Perú no está permitida, puede hablar, por ejemplo, sobre, la estabilidad de, de la equidad social, puede hablar, por ejemplo, de una serie de parámetros que al final van a ser parte también de la interdependencia. Inviolables. ¿Por qué se llaman inviolables? Porque los derechos no pueden ser vulnerados, ¿no? No pueden ser vulnerados en el sentido que las categorías jurídicas hacen que el Estado los pueda, garantizar, ¿no? Por ejemplo, yo tengo derecho a no ser detenido, ¿no? La única forma para que me detengan es que haya delito flagrante, o sea, lo que se llama la flagrancia, in situ, imperial, o en su defecto cuando haya una orden judicial. Es más, si la detención se produce, tengo derecho a permanecer máximo 24 horas, 48 horas o hasta 15 días máximo en una dependencia de investigación policial. Pero más allá de eso no puedo estar detenido, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí, por ejemplo, el Estado considera que hay garantías como el habeas corpus que van a permitir justamente la inviolabilidad de los derechos. Hay otras garantías también como el amparo, el habeas data, la acción de cumplimiento, ¿no?, que van a parametrar la inviolabilidad de los derechos humanos. Y por último viene la característica más importante: los derechos van a ser universales, ¿está bien? ¿Por qué se llaman universales? Porque se aplican a todas las personas, no hay ninguna distinción. No podemos decir que las Naciones Unidas, por ejemplo la ONU, va a establecer derechos para países capitalistas superiores a los países que son socialistas, o que los países del primer mundo industrializado van a tener derechos superiores a los países que son del mundo subdesarrollado, los países, como se llama comúnmente, tercermundistas. Eso no se puede plantear. Los derechos son, universales, se aplican a todas las esferas sociales, ¿ya? Así que no olviden, muchachos, 7 condiciones pertenecen a la especie humana, avanzan y se van conquistando con el tiempo. No pueden terminar jamás, ¿verdad? No pueden ser despojados, se relacionan entre sí, no pueden ser vulnerados y además se aplican a todas las personas con equidad. ¿Está bien? Son las 7 características. Bueno, en función a eso vamos a hacer un pequeño, recuadro, una pequeña síntesis sobre las generaciones de los derechos humanos. Por lo general se habla por conveniencia de 3 generaciones, ¿no? Entonces, cada generación va a estar de acuerdo a un hecho histórico. Es como la historia universal, ¿no? Tú la distingues por, la Edad Media, la distingues por la Edad Moderna. Igualito pasa con el derecho universal, ¿no? El derecho universal considera que las generaciones se han ido dando de acuerdo a cómo el Estado las va reconociendo, ¿no? Y por lo tanto, cómo el Estado reconoce la vigencia de los atributos. A ver, la primera generación, mira, ahí está la historia, 1789, o sea, se inicia con la Revolución Francesa. Y a eso podemos agregar 2 hechos también importantes, ¿no? 13 años antes se dio la independencia norteamericana, de la nación que hoy es la más poderosa en el planeta. Y posteriormente se va a dar
la primera revolución industrial. O sea, significa que la Revolución Francesa, que fue un cambio de carácter sociológico, político, estructural, también va a estar apoyada por cambios de carácter político, revolucionario, y también por cambios de carácter tecnológico, ¿no? Acuérdate, la máquina a vapor, ¿no? Ese es el sustento de la primera revolución industrial. Bueno, pero con la Revolución Francesa se van a conquistar dos derechos que el Estado va a reconocer, ¿no? Van a estar los derechos civiles y también van a estar los derechos políticos, ¿ya? Vamos a ver la diferencia. Los derechos civiles están asociados al individuo, por eso también se llaman derechos personalísimos, ¿no? Ahí, por ejemplo, vamos a encontrar el derecho a la vida, el derecho a la integridad, el derecho al nombre propio, el derecho a la igualdad, el derecho a las libertades, todo tipo de libertades, libertad individual, libertad de prensa, libertad de pensamiento, libertad de identidad, libertad de conciencia, libertad religiosa. Todos esos principios son parte de los derechos civiles. También va a estar el derecho a la nacionalidad, es muy importante, ¿eh? Sobre todo cuando hablemos de ciudadanía vamos a tener que mencionar necesariamente la nacionalidad. Va a estar también el derecho, por ejemplo, a la inviolabilidad del domicilio, el derecho de reunión pacífica, el derecho de herencia, el derecho a la propiedad, son parte de los derechos civiles, ¿está bien? Luego vienen los derechos políticos, ya, estos tienen que ver básicamente con la relación entre el Estado, ¿no?, y el individuo. Recuerda que Francia fue una sociedad absolutista, una monarquía totalitaria, ¿no? Y gracias a la revolución, la monarquía se vuelve república. Si tú analizas la realidad política del mundo, el 96% de las sociedades son republicanas, lo cual indica que en una república el ciudadano es el soberano, es el que elige al representante, ¿no? Y sabe que el representante comete determinadas, ¿no?, digamos, acciones, conoce su vida pública, porque ese es el esquema en el cual funcionan, ¿no es cierto?, los derechos políticos, ¿no? Ahí van a estar, por ejemplo, el derecho a elegir y ser elegido, el derecho a votar y a que voten por ti, ¿no? Es el derecho a formar partidos, formar pactos electorales, formar movimientos o alianzas electorales, es el derecho al referéndum, ¿no es cierto?, el derecho a revocar autoridades, el derecho a la remoción de autoridades. Todos estos derechos que tienen que ver con la vida del Estado se van a llamar derechos políticos, ¿ya? Ambos van a ser parte de la llamada primera generación. En cambio, la segunda generación está asociada ya más al aspecto económico y al aspecto político, ¿no? Ahí, por ejemplo, van a estar las revoluciones, tanto la industrial, estamos hablando de la segunda revolución industrial, acuérdate, Thomas Alva Edison, ¿no?, uno de los grandes inventores, y la revolución mexicana de comienzos del siglo XX. O sea, la Revolución Mexicana fue una forma de luchar frente al atraso cultural, al atraso social que tenía México, ¿no? Y la Revolución Industrial de fines del siglo XIX fue la invención de la electricidad, el descubrimiento del petróleo. Entonces, imagínate, juntamos cambios estructurales, juntamos el maquinismo, juntamos la revolución agraria, entonces todo eso va a generar evidentemente que surja la segunda etapa, ¿no?, la llamada segunda generación. Ahí van a estar los derechos sociales, los derechos económicos y los derechos culturales, ¿no? En los derechos sociales básicamente vamos a encontrar el derecho a la prevención, ¿no?, o sea, la previsión, la seguridad social. El trabajador, cuando tenga evidentemente pues una vejez, ¿no?, va a tener que recibir una pensión, esa es su seguridad social. Así como también el derecho a estar sano, el derecho a la salud, ¿no es cierto? Van a estar también los derechos económicos, ¿no? Los derechos económicos implica hablar del derecho a las 8 horas, ¿no?, la regulación laboral de los países, el derecho a formar sindicatos, el derecho a tener un salario digno, ¿no es cierto? Una serie, el derecho a la seguridad laboral también es un parámetro de los derechos económicos. Y en los culturales, ¿verdad?, acá también se habla de bastante polémica, se va a mencionar básicamente dos parámetros de la institución familiar. Va a estar el derecho a la educación y también el derecho a la recreación, o sea, lo que llamamos comúnmente el esparcimiento, ¿no? Está demostrado
que cuando una sociedad hace cuarentenas, ¿no? ¿Sí o no? Cuando una sociedad se desarrolla muy ensimismada, muy aislada, no hay esparcimiento, no hay recreación, y eso va también en contra de los llamados derechos culturales. ¿Está bien? La tercera generación, que es la etapa culminante de este avance social, avance, digamos, político, vamos a llamar así, de los derechos humanos, están asociados a los pueblos, ¿ya? Se llama derecho de los pueblos. Estos derechos no se relacionan al individuo, sino a las naciones. Acuérdate que la nación es el conjunto de personas que forman el Estado, forman la sociedad organizada políticamente. Bueno, históricamente la tercera generación surge a partir de la posguerra, ¿no? O sea, estamos hablando del fin de la Segunda Guerra Mundial y las transformaciones económicas mundiales. O sea, se va a dar un nuevo orden económico mundial, porque recuerda que Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, pasa a ser la primera, ¿no?, economía del mundo. Y va a empezar una guerra fría, una guerra, digamos, no presencial, sino una guerra prácticamente de palabra con la Unión Soviética, que hoy ya no existe. Entonces, esos cambios van a generar una serie de modificaciones en la vida de los pueblos, ¿no? Se habla también de la independencia de muchos países africanos, ¿no? La descolonización. Se habla también de la independencia, por ejemplo, de la India, ¿no? Sale del yugo europeo para entrar, pues, a una etapa de mayor autonomía. Se habla también del milagro económico japonés, el milagro económico alemán. Entonces, si juntamos los cambios económicos, los cambios, vamos a llamar federales, los cambios bélicos, ¿no?, los cambios nucleares inclusive, vamos a llegar a 3 parámetros. ¿Está bien? Bueno, primero va a estar los derechos de la solidaridad en las naciones, ¿no? Por eso que se han creado organismos que buscan justamente el apoyo, ¿no?, digamos, el esquema de ser solidario entre países, ¿no? Por ejemplo, está la UNICEF, está la UNESCO, está incluso hasta el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de la Salud, y esto tiene mucho que ver con la creación de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Y justamente la ONU también fue creada para asegurar y mantener la paz mundial. El derecho a la paz mundial también está relacionado con el fin del conflicto bélico, ¿no? Por eso que la ONU tiene su Secretaría General, tiene su Asamblea General, tiene su Consejo de Seguridad, ¿no? Sí, el Consejo Económico Social, para justamente darle solidaridad y paz a los países, ¿no es cierto? Y también hay un tercer derecho, que es el derecho Greenpeace, ¿no? El derecho a ser feliz en lo verde, en lo ecológico, ¿no? Es el derecho a la protección del medio ambiente, ¿no? Proteger el medio ambiente es un factor también determinante, porque eso genera evidentemente cambios en las formas de vida, genera contaminación, genera polución y una serie de parámetros que al final tienen mucho que ver, pues, con la vida de los pueblos, ¿ya? Bueno, ya tenemos entonces las 3 generaciones donde se originaron, qué derechos abarca. Ahora vamos a entrar al punto principal, ¿no?, de este tema, que es a quién se le llama sujeto de derecho. Bueno, la palabra sujeto no hay que verla del punto de vista semántico, sino del punto de vista jurídico, ¿no? Se llama sujeto de derecho al único agente o ente, o sea, también puede ser una organización, que es capaz para disponer de derechos, obligaciones y un nombre propio. O sea, todo ente, ya sea organizacional o todo agente individual, que tenga atributos, que tenga libertades, que tenga derechos, que tenga obligaciones, que tenga deberes jurídicos y que además se le pueda individualizar con un nombre propio, se le llama sujeto de derecho, ¿ya? Ahora, ¿quiénes van a ser? Vamos a mencionarlos por acá, ¿ya? Tenemos una estructura, según el Código Civil, en 4 categorías, ¿ya? Va a estar el concebido, ese es tal vez el más importante. Luego viene el ámbito en el cual vamos a aplicar todos los derechos humanos, que es la persona natural. Luego viene la persona jurídica y luego vienen las organizaciones de personas no inscritas, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo funciona cada una de ellas. A ver, el concebido viene a ser el ser humano antes de nacer, ¿ya? O sea, desde el momento que se ha dado la anfinixis, ¿no? Desde el momento
que se genera pues el embrión y posteriormente el feto y posteriormente nacemos, todo ese proceso genera una etapa que en el derecho se le llama el concebido. ¿Está bien? Esa es una de las definiciones más importantes y que va a concordar con lo que dice la Constitución. La Constitución dice así: el concebido es sujeto de derecho absolutamente, o sea, en todo cuanto le favorece. ¿Qué va a significar eso? Que hay una penalidad que ya es obvia en el Perú, que no se acepta, que es el aborto, ¿ya? Entonces, desde el momento que el aborto se practica, se está yendo en contra del derecho a la vida, el derecho del concebido, ¿ya? Luego viene la persona natural. Bueno, ¿quién es la persona natural? Es el ser humano, ¿está bien? El ser humano, pero cuidado, se inicia desde el momento, ojo a esto, que nace vivo, porque puede haber nacido muerto, tiene que haber nacido vivo para que sea persona natural, y acaba con la muerte. Ahí tenemos entonces la definición que debe ser bien determinante, ¿ya? Bueno, cuando se dice nace vivo significa, como lo dijimos anteriormente, que se penalice el aborto. Cuidado, en el Perú existen varias concepciones de aborto según el Código Penal. Por ejemplo, está el aborto sentimental. Bueno, es un término, ¿no? Por ahí un eufemismo que se utiliza donde la mujer aborta porque sobre ella se ha cometido pues un ilícito no sexual, que es la violación. O sea, si una mujer violada aborta, comete delito. Pero lo que pasa es que nuestra legislación sanciona con una pena menor de 4 años, lo cual significa que no es pena efectiva, ¿ya? Hay que tomar en cuenta eso. También está el aborto individualizado, ¿no? Que es cuando la mujer decide, pues evidentemente, abortar. Ahí, por ejemplo, habría que luchar también contra un parámetro que en nuestro país existe, que es la informalidad, la desidia de las autoridades, ¿no? Somos un país donde las ciudades están llenas de avisos de atraso menstrual, ¿no? Que prácticamente es un llamado, pues, al aborto, ¿no? Bueno. También se habla, por ejemplo, del aborto eugenésico, ¿no? El aborto eugenésico es una forma en que la madre decide abortar porque el hijo que está concibiendo, que está gestando, tiene taras, tiene algunos defectos, ¿no? Puede darse, por ejemplo, el caso de niños que nacen con hidrocefalia, ¿no? Nacen con algunas alteraciones de tipo físicas, psicológicas, mentales, incluso que pueden desencadenar que la mujer aborte. En el Perú eso no está permitido. Y la única forma de aborto que también es bien discutible en nuestro país se le llama el aborto terapéutico. El aborto terapéutico significa que la mujer decide abortar, pero debe tener el respaldo de la firma de 5 galenos, de 5 médicos que deben ser gineco-obstetras. Si los 5 gineco-obstetras firman permitiendo el aborto porque está en peligro la vida de la madre, solamente en ese caso se le considera un hecho que no sea punible, o sea, no se le va a considerar como delito, ¿ya? Cosa que en el Perú es bien complicado. 5 médicos que se arriesguen a que su prestigio se vaya al diablo es bien complicado, ¿no? Bueno, y en el caso de la muerte hay que considerar tres clases de muerte. Está la muerte biológica, o sea, se terminó las funciones cardiovasculares, se acabó el corazón, ahí quedamos, muerte biológica. O sea, hay cadáver, ¿no? Esa es la idea. Cuando hay cadáver, muerte biológica. Luego viene la declaración de ausencia. En la declaración de ausencia no hay cadáver. Lo que se asume es que la persona ha desaparecido por 2 años. Si en 2 años no se le encuentra, el juez declara la ausencia, que se puede recuperar si es que la persona, entre comillas, reaparece. No tiene que recuperar judicialmente sus derechos conyugales, empresariales, entre otros, ¿no? Y también está la muerte presunta. Ya, este sí es más complicado, porque la muerte presunta significa que no hay cadáver, pero la persona ya desapareció 10 años. Si en 10 años no se le encuentra, significa que ya pues es muy complicado que siga viva. Es más, la ley señala que si, por ejemplo, la persona tiene ya más de 85 años, ¿no? O sea, 85 años o más, o sea, ya está en la edad prácticamente máxima de esperanza de vida y desaparece, no hay necesidad de esperar que sean 10 años. Solamente con 5 años que no aparezca la persona mayor de 85 años se asume muerte presunta. Y es más,
Si la persona desaparece en una circunstancia de catástrofe, ¿no?, natural, un accidente, no sé, muy complicado, solamente hay que esperar 2 años. Póngase un terremoto, un huaico, un tsunami, una pandemia, ¿no?, una serie de factores que pueden generar que si esa persona en 2 años no es encontrada, no se conoce su paradero, se asuma una muerte presunta, ¿ya? Ahora viene la persona jurídica. La persona jurídica se define como una ficción, ojo a esta palabra, filosófica legal. Bueno, aparentemente no se entiende, ¿no? La persona jurídica no es un individuo. La persona jurídica es una organización, es un ente, ¿no? Es una institución, ¿verdad? Que evidentemente no tiene forma humana, pero ha sido creada por humanos, ¿no? Los humanos la han registrado, están en los registros públicos, por redundancia, pero va a depender de la actividad que desarrollan. Hay personas jurídicas en el derecho civil y hay personas jurídicas en el derecho comercial. En el derecho civil se encuentran las instituciones que no tienen fines de lucro, o sea que hacen más una función asistencial, de ayuda, ¿no? Por ejemplo, una asociación, ¿no?, una federación, un comité, ¿no? Una liga, por ejemplo, una ONG, ¿no?, que ayuda, da asistencia, ¿no? Por ejemplo, la Federación Peruana de Fútbol, ¿no? Esa es una persona jurídica del derecho civil. Todo el dinero que la federación obtiene por la actividad futbolística es para beneficio de la liga de menores, de la propia selección, se hacen estadios, se hacen videnas, o sea, el fin no es el lucro personal, sino digamos, el beneficio institucional, ¿no? Y luego viene el derecho comercial. El derecho comercial significa las instituciones que tienen fines de lucro, o sea, lo que buscan es básicamente la ganancia, pero individual. Acá, por ejemplo, se encuentran las sociedades civiles, ¿no? Las sociedades civiles, están también las sociedades mercantiles, está la sociedad anónima, la sociedad en comandita, la sociedad de responsabilidad limitada, son parte de la persona jurídica en el derecho comercial. Ya hay un cuarto sujeto de derecho, pero que, dada la informalidad que tenemos, casi no le damos importancia. Son las organizaciones de personas no inscritas, o sea, son instituciones que por lo general no están en la SUNAR, no están en los registros públicos, pero hacen una actividad que no va contra lo legal, ¿no? Por ejemplo, vemos en las calles los vendedores de moliente, ¿no? Dice ahí asociación de molienteros, ¿no? Algo así. Esa es una forma de organización no inscrita, porque al final no están registradas a nivel legal, ¿no es cierto? ¿Cómo están? Soy el profesor Peter Cuyán. Vamos a resolver la práctica dirigida, ¿no?, en algunos puntos que son importantes acerca del tema de los derechos humanos. La pregunta 1 señala lo siguiente, dice: los derechos económicos, sociales y culturales se denominan derechos humanos son las generaciones de derechos. Acuérdate, primera generación, derechos civiles y políticos. Segunda generación son derechos económicos, sociales y culturales. Y la tercera generación son los derechos de los pueblos, ¿no?, los derechos de solidaridad. En este caso la clave sería, vamos a ver las claves. La A sería primera generación, lo descartamos porque no tiene nada que ver con aspectos políticos. La B, segunda generación, esa sería la respuesta correcta. La C, tercera generación, lo descartamos porque tiene que ver con los pueblos. Y justamente la D también dice los pueblos, o sea que de hecho es una pregunta inmediata. La respuesta sería la segunda generación, alternativa B. Pregunta número 2. Durante la Revolución Francesa se reconocieron derechos que protegían al ser humano y promovían su participación en las decisiones del Estado. Estos derechos obviamente están asociados a la primera generación. Acuérdense, muchachos, Revolución Francesa 1789. ¿Qué derechos aparecen ahí? Los derechos civiles y los derechos políticos, ¿no? O sea, los derechos personales y los derechos que tienen que ver con la vida del Estado. La opción A dice de solidaridad, lo descartamos. La opción B de los pueblos, esos son solidarios. La C dice civiles y políticos, esa es la respuesta.
Y la D dice sociales e individuales. Eso ya es una confusión para el alumno, ¿ya? Pregunta número 3. Los derechos que surgen como consecuencia de las deterioradas condiciones laborales en las que trabajaban los obreros en el mundo son denominados, bueno, eso tiene que ver con la segunda revolución industrial del siglo XIX y la revolución campesina, la revolución mexicana de comienzo del siglo XX. Esos derechos evidentemente van a ser de carácter económico, ¿verdad? O sea, la protección laboral, las 8 horas de trabajo, el salario digno, las condiciones de sanidad en el empleo, ¿no? Así como también los derechos de carácter social, la salud, ¿no? La seguridad social, la previsión para cuando seas ya una persona adulta, ahí evidentemente tienes que relacionar, ¿ya? Las opciones dice de los pueblos, no, porque la A no es la respuesta, tiene que ver pues con aspectos de países, ¿no? De solidaridad, peor aún. Civiles y políticos, no, son derechos como la alternativa D que dice económicos y sociales, ¿ya? A ver, pregunta 4 dice, el organismo perteneciente a la Organización de Estados Americanos que emite fallos inapelables contra estados por violación de derechos humanos, hemos dicho que el Pacto de San José creó 2 instituciones, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Corte Interamericana. ¿Dónde queda la primera? En Washington, la segunda queda en San José. La diferencia está que la Comisión investiga y promueve la vigencia de los derechos humanos, mientras que la Corte lo que hace es emitir sanciones, ¿no es cierto? Sanciones de fondo, sanciones fácticas contra aquel Estado que ha violado derechos humanos. Inclusive exige reparaciones civiles. Es toda una parafernalia judicial. Entonces ahí tendríamos que marcar, a ver, dice la A, Corte de la Haya, pero la Corte de la Haya es de las Naciones Unidas, no tiene nada que ver. Fiscalía de la Nación, ese es un órgano interno. Corte Penal Internacional, esa es una institución que por ahí se ha inventado. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos, esa sería la respuesta correcta. ¿Está bien? Vamos a la pregunta número 5, dice ahí. Para evitar el conflicto bélico entre estados, o sea, la guerra, y promover la solidaridad de los pueblos, se creó la Organización de las Naciones Unidas. Y con ello nacieron los derechos humanos bueno, a partir de la ONU estamos hablando de la posguerra, o sea, la Guerra Fría, el milagro japonés, el milagro alemán, la descolonización de los países africanos, todo eso va a involucrar más que a personas, a países, ¿no? Por eso surge la solidaridad, surge el afán de la paz mundial y también surge la protección del medio ambiente. Por eso que ahí se habla de la tercera generación. Las opciones sería, a ver, derechos civiles y políticos, descartamos la B, tercera generación, la C, primera generación y la D, segunda generación. La clave sería la B, tercera generación. A ver, vamos a la pregunta número 6, ¿ya? Pregunta número 6. Dice, debido a los reclamos de diversas organizaciones acerca de despenalizar el aborto, o sea, permitir que el aborto no sea considerado un delito, María, una señorita, le comenta a sus compañeras que cada mujer es libre de elegir si debe abortar o no. O sea, que habría libertinaje para decidir si se aborta o no se aborta. Sus amigas le indican que no es posible porque en nuestro país se respeta el derecho, obviamente, decirle no al aborto es respetar al concebido, o sea, respetar la vida humana. Recuerden que el concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. La vida empieza en la concepción, aunque la persona empieza del momento que nace. Por eso ahí nos dan las 4 opciones. Derecho a la vida, ¿no? Esa sería la respuesta a la A. Derecho a la libertad, no tiene nada que ver con los tipos de libertades. La integridad física, eso es cuando hablamos de lesiones, ¿no es cierto? La educación gratuita, peor aún. ¿Está bien?